La mejor manera para mí de introducir esta lección limpiando la casa es contándole lo que le sucedió a la esposa de Billy Graham. ¿Han escuchado oír del famoso evangelista Billy Graham? Se calcula que ha sido el evangelista que ha traído millones de personas a los pies del Señor y hace poco pasó a la presencia del Señor. En una ocasión decidieron entrevistar a su esposa, no a él, en su casa. Y le dijeron: señora Graham, ¿podríamos ir a su casa? Y ella amablemente dijo: claro que sí. Y entonces fueron a hacerle una entrevista con unas cámaras de televisión, con unas luces de televisión, y como buena ama de casa, limpió la casa por completo. Ella se sentía satisfecha de que todo su hogar lucía muy bien. Llegaron las cámaras, llegó las luces. Ella tomó asiento, el entrevistador al frente, y lo que ella no sabía era que había una gran diferencia entre las luces de su hogar y las luces que traían las cámaras de televisión. Hay una potencia en estas luces de las cámaras de televisión que es impresionante. El asunto es que ella se sienta y cuando empiezan a hacer la entrevista encienden las luces y ella sentada logra ver en una esquinita una telaraña, que lamentablemente con la luz de casa no se podía distinguir, pero con la luz de esas cámaras algo había sucedido y ella entendió que había allí algo que había que quitar. Muchas veces nos pregunta: ¿cómo está todo en casa? Muy bien, todo está bien. Mi oración al Señor es que en esta tarde, si hay alguna telaraña en nuestros corazones, en nuestra familia, que Dios la saque a la luz para que podamos removerla. De eso se trata esta lección, de limpiar la casa. Fíjense bien que en el Antiguo Testamento, cada vez que venía un avivamiento para el pueblo de Israel, había una limpieza. Es interesante cómo los reyes muchas veces tenían que sacar aún del templo imágenes, porque se habían tornado a la idolatría. Leamos Éxodo 20, 4 al 6, sobre este mandamiento que Dios hace y dice: no te harás imagen, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y como dice su lección, usted prefiere que Dios traiga su misericordia a millares de generaciones, pero que no derrame su castigo sobre nuestros nietos o bisnietos. Pero para eso tenemos que definir qué es lo que el Señor quería decir con iniquidad, maldad. Fíjense bien la definición. Significa voluntad propia que no ha sido quebrantada y la principal raíz del pecado que tuerce y corrompe ambos, nuestra naturaleza y nuestra conducta. Ojo, se pasa de generación a generación y trágicamente tiene el poder para destruir matrimonios y familias. Usualmente está ligada a la rebelión, terquedad y la idolatría. El rey Saúl es un buen ejemplo de eso. En la segunda lección, abriendo la puerta a su hogar, hicimos eso. ¿Se acuerdan? Anoche, Señor, entra, siéntate en tu trono y sé el Señor de mi familia. Ahora no vamos a abrir la puerta, ahora vamos a cerrar la puerta al enemigo y decirle: tú no tienes lugar para estar en esta familia. Así que te vas, porque la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que nuestra oración en esta tarde es: Señor, revélanos qué es lo que el enemigo ha introducido en nuestro hogar, porque no lo queremos. Queremos limpiar nuestra casa, Señor. Queremos sacarlo. Ahora, para poder lograr hacer eso, tenemos que entender el proceso que el enemigo usa para poder introducirse a nuestros hogares. Y queremos hablar de 4 pasos que el enemigo usa en nuestras familias para hacernos daño.
Y lo que anhelamos es que al recibir esta revelación podamos orar específicamente por cada una de ellas, para que no suceda. Así que vayamos a la página 20 y veamos estas 4 cosas. Número 1, lo primero que el enemigo usa es la tentación. Es interesante lo que dice en esta sección. Idolatría es cualquier cosa, aun cosas buenas que se convierten en la primera razón de vivir para nosotros más que Cristo. Ejemplo, puede ser el cónyuge, los hijos, la casa o el trabajo. Pero hay algo más que está afectando nuestras familias hoy en día debido al Internet. Hay una plaga que se llama pornografía y está afectando nuestras familias. Y por eso necesitamos una vez más declarar esto. La inmoralidad sexual puede ser una fuente de satisfacción que es idolatría. Las ataduras del alma son el resultado de la penetración sexual que resulta del pecado sexual. Hermano, esto es fuerte, pero es la realidad. Cuando hay infidelidad y hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, esto también abre puertas para que esto suceda. La Biblia dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola. Interesante, ¿no les parece? Que la Biblia nos habla de este pecado. Recuerdo siempre lo que alguien dijo. El diablo siempre usa las 3 F para hacer caer a los grandes. Las faltas, la fama y la fortuna. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero lamentablemente en David había algo en su alma que no estaba alineado con su espíritu. Como una vez escuché decir a alguien, era un gigante espiritual, pero era un enano emocional. Había algo que no estaba satisfecho y él trataba a través del sexo de satisfacerlo. Por eso es que necesitamos hablar de esto, para darnos cuenta que a veces el sexo ha venido destruyendo a nuestras familias. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho un árbol genealógico con el propósito de encontrar cuáles son los pecados que vienen por el lado de mamá y por el lado de papá. Y yo me acuerdo cuando lo hice la primera vez junto a mi esposa. Yo me quedé impactado, impresionado de ver cómo el diablo había logrado traer ciertas tentaciones a nuestra familia por el lado de papá y el lado de mamá. Recuerdo cuando niño, 8 años, mi padre me llevaba a celebrar el cumpleaños de los pequeñitos en la familia y lo que comenzaba con una piñata y una torta y cositas para niños terminaba a las tantas de las noches ya con un baile y algo para los adultos. Y recuerdo que él era el cantinero. Él sabía cómo preparar todas las bebidas, pero a la edad de 7, 8 añitos me dijo, ven acá, te voy a enseñar. Y mi padre me enseñó entonces que si era el doble, que si era las rocas, que si era aquí, que si era allá. Y cuando yo veía que el viejo tomaba uno y servía al otro y después se iba a bailar, yo ya sabía. Era como que me toca el turno de cantinero. Y me decían, Luisito, prepara tal cosa. Y descubrí que uno de mis tíos era alcohólico y falleció en la calle tratando de comerse algo que estaba tan duro que lo atoró, lo asfixió y murió. Y después descubrí que habían otros tíos que eran alcohólicos. A tal punto que yo recuerdo que cuando niño, mi papá me había enseñado cómo mezclar un licor conocido en Honduras con la Coca-Cola y parecía un vino tinto. Y él decía que ese era su aperitivo todas las tardes. Pues de niño me rodeaba con otros niños y cada quien ponía 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Y entonces comprábamos la Coca-Cola. La señora que me vendía el aguardiente todos los días pensaba que era para mi papá y yo lo compraba y lo mezclaba. Y todos los niños hacían fila y yo les daba. De niño. ¿Hacia dónde yo hubiera terminado? Quizás como mi tío en la calle. Pero un buen día hicieron un reto. Vamos a ver quién se toma el licor sin la Coca-Cola. Y aquello sabía a puro alcohol horrible. Y yo acepté el reto y tan pronto me pasó por aquí, me dio una quemada que fue santo remedio. Dios usó ese momento para librarme del alcohol. Nunca más.
Después crecí en casa, mi papá trabajaba en la tabacalera, así que yo crecí en medio del cigarrillo. Y los jóvenes del barrio, Luis, consíguete cigarro. Luis, ¿por qué no fumas? Mira, Luis, qué fácil es hacer el golpe. Te tragas humo y después lo sueltas por la boca y sale una ruedita. Y mira que tú puedes hacerlo. Y acepté el reto. Y pegué el cigarro, introduje todo el humo y en vez de tirarlo me lo tragué. Y otra vez me quemó la... Ahora me pongo a pensar, yo digo, Señor, tú eres bueno. Me escogiste, me libraste, me separaste. Pero después, mis tías, mi papá no se atrevió, pero le dio el dinero a mis tías y mis tías me dijeron 15, 16 añitos, 14. Ya es hora de que te hagas hombre y eso significa que aquí está el dinero, puedes ir a acostarte con una prostituta. Eso es hacerse hombre. Que yo había ido al centro de salud donde iban también las prostitutas a revisarse el cuerpo para sanarlas de sus enfermedades venéreas y todo eso. Y Dios en su misericordia permitió que cuando yo las miraba me daban miedo, me daban temor. Yo no quería estar cerca de esas personas. Así que cuando mis tías me dijeron, es hora de ir y acostarte con una de ellas, no. 15 años sin conocer al Señor. Y me decían, si no lo haces, te vas a hacer un homosexual. No. Y si no lo haces, te vas a hacer loco. Tampoco. Yo no voy. Y no fui. Un año después conocí al Señor, a los 16. Y le dije al Señor, mi regalo para mi esposa va a ser mi virginidad. Quiero llegar a esa noche siendo virgen. Y por la gracia y la misericordia de Dios me guardó y pude llegar hasta ese momento. Pero puedo testificarte de que esa tentación, que yo pensé que yo la vivido muy fuerte, los chicos de ahora la están viviendo todavía más. He ido a Europa, en España, y se me ha dicho que ahora la virginidad de los chicos no la están perdiendo a los 15, 16, 17 años, sino a los 9 o 10. Que la pornografía está en las casas de los cristianos. Ahora mismo yo estoy ayudando a 3 hombres a salir de la pornografía, un pastor, un anciano y un hijo de pastor. Gracias a Dios en Estados Unidos tenemos lo que llamamos Covenant Eye, que es un ministerio que se encarga por $10 al mes de poner un filtro en los celulares, en los laptops, en las computadoras. Y por $10 nos dan ese servicio. Y entonces le dicen a la persona afectada, queremos que tu esposa sea la administradora. En otras palabras, tienes que decírselo a tu esposa que estás teniendo problemas de pornografía. Y este pastor al cual ayudé fue donde la esposa le dijo, mira, el pastor me ha recomendado este ministerio y necesitamos hacer algo, ponerle filtro a todo porque yo quiero salir de esto. Y la esposa le dijo, no hay problema. Pero el ministerio también pide otra persona para rendirle cuentas. Y entonces me dijo el pastor, pastor, yo quiero que usted sea la persona a quien yo rinda cuentas. ¿Saben lo que hace el ministerio? Le pone el filtro. Y si la persona trata de entrar a ver pornografía, inmediatamente el sistema lo detecta y nos mandan a avisar. Tanto a la administradora como a mí. Así que semanalmente yo tengo un informe donde me dice qué está pasando en la vida de esos 3 hombres. Y cuando hay algún intento, yo lo llamo. Mira, me llegó el email y dice que trataste de entrar. Pastor, quiero decirle que gracias a Dios no, estoy libre, pero usé un lugar donde hablan del sexo desde una perspectiva cristiana. Pero como es en español, el sistema no lo detecta porque el sistema es en inglés. Pero no se preocupe, pastor, pero gracias por llamar, estoy bien. Y por la gracia de Dios, los 3 han sido hechos libres. Pero estamos entendiendo cómo el diablo va a tratar de hacernos caer. Y hoy en día, lamentablemente, hay pastores que le han dado celular a sus hijos, que los confían a tal punto de que no revisan lo que están viendo. Y he tenido llamadas. Cuando doy mi testimonio, me dicen los pastores, Luis, mi hijo me acaba de decir
que está atado por la pornografía. ¿Qué hago? Y volvemos otra vez al proceso y pensamos tratar de ayudarle. Pastores, esto está en las iglesias. Yo estuve en una conferencia donde había un director de alabanza y adoración que por 7 años estuvo ministrando y por 7 años veía pornografía. Y él lo dijo públicamente, pero ahora soy libre. Pero quiero decirles que esto puede pasar aún con los que están allí. Pastores que han testificado y han dicho, yo practicaba la pornografía el sábado por la noche porque yo no le hacía nada a nadie, no le hacía ningún daño a nadie. Miraba, me satisfacía y al día siguiente predicaba. Hermanos, es una plaga. Pero todo comienza ¿dónde? Con la tentación. Ahí es donde comienza todo. Pero el diablo no se queda con tentarte. Perdón, va al número 2, la acusación. Una vez que has creído, que has cedido a la tentación, ¿qué él hace? Viene y te acusa. ¿Qué es la acusación? Es la condenación que viene de la vergüenza y la culpa. Una vez que hemos cedido a la tentación. Y al diablo le encanta acusarnos. Apocalipsis 12:10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Número 3. Primero te tienta, después te acusa y después ¿qué hace? Te miente. Viene la decepción, el poder de las mentiras. El diablo es el padre de toda mentira. Todo espíritu diabólico es un espíritu de mentiras. Satanás es el padre de mentiras. Una vez que caemos en la tentación, él trata de engañarnos al hacernos creer que siempre vamos a caer en un pecado en particular. Por favor, vayamos a Romanos 6:14. Anótalo porque no está ahí. A mí me encantó este versículo y lo anoté y he tratado de memorizármelo. Porque la palabra del Señor es clara para desechar esta mentira de que tú siempre vas a caer en el mismo pecado. No es cierto, no lo creas, no lo aceptas, confiesa esta verdad. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, no te puede controlar. Escúchame bien, no hay un pecado que tú no puedas vencer. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero también el Espíritu Santo nos da poder, autoridad para vivir una vida libre de pecado. Así que el enemigo primero nos tienta, después nos acusa y luego nos miente. Pero no tenemos que dejar que esa mentira nos domine. Por último, lo que él hace esa es la meta de él, el control. Él quiere llegar a ese momento donde te tiene atrapado, cautivo, preso. Y por eso, fíjate bien lo que dice, Satanás está siempre buscando controlarnos a través de la brujería. Esta definición de brujería me llamó mucho la atención. Mira lo que es la brujería. ¿Qué es? Manipulación o intimidación con el propósito de dominar o controlar. Escúchame lo que voy a compartirte. Estaba escuchando a uno de nuestros facilitadores, el presidente en Estados Unidos, John Mitchell, y él dijo esto que me impactó y quiero repetírtelo. Yo, dijo él, practicaba este tipo de brujería. Yo me quedé como, ok, ¿dónde? Y dijo, dentro de la iglesia. Espérate, ¿cómo? Y él dijo, hay juntas de gobierno que quieren controlar y manipular a los pastores. Eso es brujería. El pastor tiene una visión, Dios se la da, vamos a hacer esto. No, pastor, eso no va a funcionar. No, pastor, eso va a costar mucho dinero. No, y es como que, yo recuerdo haber llegado a esta iglesia, habían 5 en la junta. Y el pastor tenía una visión de crecimiento, wow, Dios le había revelado algo precioso. Pero esos 5, y una vez él me lo dijo, pastor, yo no puedo. Cada vez que voy a presentar algo me dicen que no. Y yo vi la mano soberana de Dios en esa congregación. ¿Sabe lo que pasó? Uno de ellos se fue de vacaciones a su país y allá le dio un ataque al corazón. Otro dijo, yo me voy a ayudar a pastorear una iglesia. El otro dijo, yo también me voy por acá. Y el otro se quedó sin la junta. Nos agarró a 5 jóvenes que estábamos estudiando en el seminario y dijo,
ustedes van a ser mi cuerpo pastoral. Y con esos 5 saltamos de 100 a 200, de 200 a 400, 400. La iglesia creció, ¿por qué? Porque Dios le quitó el control a estos 5 y se lo dio a quien tenía que dárselo, al pastor. La brujería es manipulación o intimidación con la idea de controlar. ¿Dónde se ilustra esto en la Biblia? Con el espíritu de Jezabel. ¿Te acuerdas de Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab, no era judía, y este rey cometió el error de casarse con ella, y luego Jezabel era, a todo lo que ella decía, el pobrecito decía que sí. Quería, ¿se acuerdan de la historia? Quería la viña de lado y él le dijo, pues eso es fácil, mándole a eliminar, y lo hizo. Y esto en Apocalipsis, en el mensaje que Dios da, en el capítulo 2, versos 18 al 29, en Tiatira, no tenemos tiempo para leerlo, léalo. Ahí dice, pero tengo contra ti que tienes el espíritu de Jezabel en la iglesia. Cuando hay una congregación que no permite que la presencia del Señor se manifieste y el espíritu se mueva y haya libertad, ahí hay control. He ido a varios países y la primera pregunta que me hacen es, pastor, ¿cuál es el programa? Y Dios me ha enseñado a ser paciente y contestar con mucho tacto y decirles, yo quisiera decirles cuál es el programa, porque me piden un programa de comenzamos a las 9 hasta las 9:05, a las 9:10, a las 9:20, a las 9:30. Quieren que les dé todo lo que yo voy a hacer. Yo les digo, lo siento mucho, no sé. Yo sé que comenzamos a las 9, usted me dijo que el almuerzo es a las 12 y yo termino a las 12. Son 3 horas. La meta, enseñar 2 lecciones, pero yo no le puedo decir exactamente qué es lo que va a pasar. Y recuerdo cuando me decían, pastor, pero es que aquí siempre hay un receso. Y con mucho respeto, está bien, yo sé que están acostumbrados, pero permítanme hacerlo por primera vez, sin receso. Hagamos algo, pongan una mesa ahí atrás, que vayan los hermanos y se sirvan. Y si tienen que ir, que vayan, pero el receso no nos va a ayudar. Y se quedan como, ¿de veras? De veras, tratémoslo la primera vez, vamos a ver si funciona. Y fue tan interesante porque eran como 15 personas y la mayoría administradores, gente que bien estructurada y con tiempos. Yo me reía porque yo veía que la gente en 3 horas no se levantó. Se levantó uno para ir al baño y literalmente vino corriendo. Y al final ellos me decían, pastor, lo entendimos. Tenía razón. Queríamos estar controlando y nos hemos dado cuenta que cuando la presencia del Señor se manifiesta, ahí hay libertad y Dios se mueve y Dios hace lo que tiene que hacer. Anoche estuvimos de las 6 a las 9. Hoy hemos estado desde las 9 hasta las 2:30 casi. Y yo no he visto que la gente ha estado diciendo, pastor, ¿y a qué hora llega la empanadita, pastor? ¿Y a qué hora? Y más bien fuimos, bajamos y ya estaban como que, pastor, y no podemos adelantar. ¿Y por qué esperar hasta las 3? ¿Nos van a dar más de 2 horas? No vamos a necesitar más de 2 horas. ¿Por qué? Porque querían que regresar a la presencia del Señor. Estamos entendiendo, hermanos, cómo a veces en las iglesias hay un control y no dejamos que el Señor haga lo que Él quiere hacer. A veces el control ha llegado a tal punto que el Señor está afuera. Se metieron al templo, están haciendo lo que ellos dicen y el Señor, déjenme entrar, yo quiero entrar. Quiero dirigir, yo quiero sanar mi pueblo, yo quiero hacer algo precioso. Déjenme entrar. Interesante. ¿Cómo entonces el enemigo puede llegar a tentarnos, acusarnos, mentirnos y terminar en control? Control. Pero vamos a ver ahora en la familia cómo el enemigo usa estas 4 cosas y cómo logra controlar. Fíjense bien, los puntos de acceso demoníaco. Por favor, presten atención que esto usted tiene que entenderlo bien, que quede claro. La agenda del enemigo es ganar influencia y mantener control sobre su vida. El término bíblico para esto es demonizar.
no es posesión demoníaca. El principal objetivo es controlar el proceso de pensar y sus emociones de tal manera que su personalidad esté rendida a la pasividad y a las características negativas de la presencia demoníaca, de tal manera que usted las acepte como las suyas propias, tal como el espíritu de ira, miedo, lascivia y desobediencia. Ok, pastor, explíqueme esto. Escúchenme. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos bien? Estoy bregando con gente de la alianza. Así que estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Alma, cuerpo, espíritu. El día que usted se convirtió, su espíritu nació de nuevo. ¿Estamos bien hasta ahí? El espíritu estaba muerto en delitos y pecados mientras no éramos creyentes. Pero el día que usted se convierte, el espíritu, ¿ok? Nace, hay algo que sucede en usted. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Ok. Ningún demonio puede entrar al espíritu suyo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu que puede entrar a su espíritu. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos bien? Ok. Pero tenemos el alma, donde están nuestras emociones, sentimientos. Y a veces nosotros abrimos ciertas puertas, ciertas ventanas, y el enemigo puede influenciarnos, pero no poseernos. Por ejemplo, la pornografía. Se supone que un cristiano diga no a la pornografía. ¿Estamos de acuerdo? Pero si un cristiano abre la puerta y empieza a ver pornografía, ¿qué está haciendo? Abriendo una puerta. Esa influencia de la pornografía puede llevarlo a cometer fornicación o adulterio, tarde o temprano. Ahora, esa influencia demoníaca, ¿dónde está? ¿En su espíritu o en su alma? En el alma. Estamos entendiendo ahora el mejor ejemplo, David. ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios pudo hacer lo que hizo? No solo acostarse con esta mujer, adulterar, sino mandar a matar al esposo. ¿Por qué? Porque David tenía un problema en su alma. Y fíjense bien cómo el pecado de David se pasa a los hijos, a tal punto que uno de ellos tiene relaciones sexuales en la azotea para que todo Jerusalén lo vea. Y su hijo, el más sabio, tenía ¿cuántas? 700 concubinas y 300 esposas. ¿Y qué hicieron? Lo alejaron del Señor y lo llevaron a la idolatría. ¿Se fijan cómo un pecado sexual puede pasar generaciones? ¿Por qué? Porque hubo una puerta que se abrió en el alma. ¿Quedó claro, hermanos? Demonización es influencia demoníaca. ¿Ok? Posesión demoníaca solo sucede en aquellos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Quedó? Porque no quiero que alguien de aquí vaya a salir diciendo, esos de la escuela de oración están diciendo que el cristiano puede tener demonios. No, mi hermano, lo que estoy diciendo es que hay influencia demoníaca cuando uno abre ventanas o cuando uno abre puertas que no conviene. Y de eso se trata esta lección, de poder decirle no al pecado. Saber que ningún pecado nos puede controlar, se puede enseñorear. Podemos tener la libertad en Cristo que Él nos ha ofrecido. Él dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque para eso vino el Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando hay este asunto? Hermanos, esta influencia puede venir de varias maneras. Fíjense bien, la desobediencia es otro agente primario que sirve como abridor de puertas, que el enemigo puede usar para llevarnos a la culpabilidad, vergüenza, condenación de sí mismo, sexualidad quebrantada, esterilidad, quebrantamiento mental y emocional y aún el suicidio. Personas que se suicidan, mi hermano, están pasando por este proceso. Y por eso el Señor quiere hacernos libres. Proverbio 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición. Nunca vendrá
sin causa. Todo comienza por algo. En otra parte de la Biblia dice, salgamos a cazar las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder la vid. Hay que tener cuidado. Ahora, esto es un asunto que lo he visto en algunas familias. La ira es otro agente abridor de puertas al enemigo. Mientras nunca es la emoción primaria, sí es el agente primario, abridor de puertas al enemigo. La ira a menudo enmascara el miedo y la inseguridad. Te hace sentir fuerte. Normalmente viene de un vacío emocional. Por favor, no niegues tu ira, sé honesto, aprende de ella, toma tiempo para procesarla. Hazte preguntas reveladoras de ¿por qué estoy airado? ¿Por qué esto es tan importante para mí? ¿Qué necesidades tengo que no están siendo suplidas? La amargura es ira. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Conocí a este pastor, buen amigo mío, todavía mantengo relaciones con él, y su esposa me había pedido que hablara con ella, y me contó que su esposo es un esposo que se mete hasta 4 horas a la oficina a orar, a leer de la Biblia, pero después era como que, ok, sale de ahí y luego la manera de contestar o de hablar con ella era algo que ella decía, pero ¿cómo es posible si estuvo allí metido tantas horas y ahora habla de esta manera? Había un problema de ira. Y en un buen día yo hablé con él y le dije, mira, necesito hablar contigo. Pero lo interesante fue que Dios estaba preparando su corazón y él vino a donde mí y me dijo, ¿sabes qué? Necesito contarte algo. Hace un año que Dios me viene diciendo que tengo que ir y hablar con mi hermano. Creo que eran 17 años sin hablarse. Y quiero contarte por qué. Cuando era un niño, yo era menor, él era mayor, me agarraba del pelo y me metía en el agua y a veces casi me ahogaba. Y yo me llené de tanta ira un día que agarré algo y se lo tiré en la cabeza y por poco lo mando al hospital. En esa familia había un problema. ¿Cuál era el problema? La ira. Él me dice a mí, llévame al aeropuerto, por favor, quiero ir a hablar con mi hermano. Ya es hora de que vaya y lo perdone y le pida perdón. Lo llevé al aeropuerto, cayó una nevada y se suspende el vuelo. Y me dice, llévame a casa, y lo llevo a la casa, pero me dijo, pero mañana regreso, porque yo quiero, ya es tiempo de hacer esto. Al día siguiente lo llevé, gracias a Dios no nevó y se fue. Habló con su hermano y le dijo, vengo a hablar contigo, hace 17 años que no nos cruzamos palabras, pero Dios me ha pedido que te perdone y he venido a perdonarte, porque me agarrabas del pelo, me metías y casi me matabas, pero también he venido a pedirte perdón, porque yo también agarré algo, te tiré en la cabeza y por poco pasa algo desagradable. ¿Saben qué? El hermano no solamente lo perdonó, le pidió perdón, sino que escuchó el evangelio de parte de su hermano y entregó su vida al Señor. Pero ese fue el comienzo para que él, como pastor, casado por 42, empezara a hablar con sus hijos y empezar a pedirles perdón porque él había dejado que la ira se apoderara de él. Hay familias donde la ira corre. Hay familias donde ha habido hasta muerte involucrada porque han permitido que la ira tome su curso. Y la Biblia dice, airaos pero no pequéis. La mejor manera para mí explicarlo es esta. Si usted viene cerca de mí y me pisa un callo, no espere que yo me sonría. Me va a doler, me va a arder. Y voy a tener que respirar hondo y profundo. Aleluya, 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 aleluya. Y voy a tener que decirle, hermanito, hermanita, por favor, la próxima vez fíjese bien dónde pisa porque me dolió. ¿Pequé? No. ¿Me airé? Sí. Así que el problema no es airarse, el problema es cómo demostramos la ira. Cómo entonces reaccionamos y nos desquitamos y nos vengamos. Así que la desobediencia es número 1, la ira es número 2. Tenemos que tener cuidado. Ahora, hay 15 abridores de puerta aquí, en su lección en la página número 2. Por favor, tome su lápiz, vea
el manual. Y si usted es de los esposos que puso a su esposa a escribir y la tiene de secretaria, por favor, es el momento de usted también ver la lista que está ahí. Por eso es bueno tener el manual, para que usted entonces empiece a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay? ¿Corre esto en mi familia? Espíritu Santo, revélame con qué tenemos que bregar. ¿Estamos listos? Número 1, idolatría. 2, palabras de maldición o heridas. 3, adicción. 4, ira. 5, falta de perdón. 6, abuso o trauma. 7, ataduras sexuales del alma. 8, rebelión. 9, amargura. 9, odio a sí mismo, suicidio, brujería, ocultismo, rechazo, religiones falsas, inmoralidad sexual, miedo. ¿Les confieso algo? Yo hice esto y si usted viene y se acerca va a ver que las marqué todas excepto una. Odio a sí mismo y suicidio, porque hasta ahora no sé que un familiar se ha suicidado. Pero las demás las tuve que marcar. Dios empezó a mostrarme todas las cosas que hay en la familia. Así que mi hermano, si las marca todas, bienvenido al club, porque no hay una familia perfecta. Por parte de mamá o por parte de papá, esto puede estar ocurriendo. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que si el Espíritu Santo lo revela, el Espíritu Santo lo sana. El Señor tiene el poder para hacernos libres de estas cosas en la familia. Pero todo comienza con identificarlas. Así que le voy a dar un minuto para que vuelva a ver la lista. Marque. Señale. Ore al Señor. Señor, ¿hay esto? Muéstrame. En mi familia. Si lo está haciendo por separado con su esposo, está bien. Dios le va a revelar a él una cosa y a ella otra. Pero después compártanlo, para que se den cuenta cómo esto puede afectar a los hijos. Mi hermano, familia es bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres. Es el árbol genealógico, es empezar a ver hacia atrás, porque leímos que esto es de generación a generación. Se puede pasar. Yo les hablé de mi situación. Que Dios les revele a ustedes cuál es la de ustedes.